Globo Economía desde el New York Stock Exchange en Manhattan, la bolsa de Nueva York, con Paulo Vieira da Cunha, socio director de Verbank Consulting. Y Paulo, decía yo cuando empezaba y te presentaba que es un momento que nos hace recordar la llegada de Lula por primera vez, y yo decía que hubo aquel resistencia o no sé, prejuicios o ideas previas que luego enseguida se dieron la vuelta. Fue así, recuérdanoslo tú, que seguro que lo vas a hacer con mucha más centrado que lo que he hecho yo. No, seguro, José Antonio, es perfecto lo que tú habías dicho. Lo que te quiero recordar es que hoy por hoy, después de estos 20 años, Lula es el político más conocido de Brasil, ¿no? Entonces yo creo que lo que ha causado cierto trastorno es justamente que antes de él entrar en la presidencia, en diciembre del año pasado, hicieran un acuerdo con el Congreso que entonces existía y que de hecho fue renovado en su gran mayoría, que expandió de forma muy significante el gasto fiscal. Eso eran promesas de la campaña que venían de los dos competidores, pero sí creo, como de siempre en Brasil, un problema fiscal. Ese es siempre el problema de Brasil, el problema fiscal. Y entonces el mercado, aunque conozca a Lula y conozca a su gente, está bastante preocupado con esa situación de indefinición fiscal. Luego, a principio del mandato, el Congreso recién ha empezado a trabajar. Lula ha prometido una nueva regla fiscal para marzo. Y mientras eso, la gente continúa muy con gran incertidumbre acerca de qué es lo que va a pasar por ahí. De resto, aunque haya alguna preocupación con algunas indicaciones que Lula ha hecho, particularmente una pelea que no necesitaba haber comprado con el Banco Central, de resto la cosa, yo creo que la gente conoce lo que es Lula y lo que se espera para su administración. En este bloque hemos titulado nosotros la situación económica, política y social heredada. Ahí es pregunta difícil, pero se te puede hacer, Paulo. ¿Cuáles son los grandes retos en este momento de Lula da Silva? Bueno, el principal reto es un reto político, eso no hay la menor duda, y es de que en Brasil, como en Estados Unidos y otros países, hay hoy en día un ambiente extremadamente polarizado. Lula fue electo con apenas una pequeña mayoría sobre Bolsonaro, y la verdad es que aunque Bolsonaro ya no es el líder político que fue, el movimiento de esa derecha más activa y hasta de una derecha extremadamente tóxica, ese movimiento sigue, ¿no? Y la polarización mayor continúa, y eso está reflejado en el Congreso y está reflejado en los gobernadores, en las municipalidades, etcétera. Entonces, ese es un desafío que Lula todavía tendrá que enfrentar. Apenas lo está empezando, y ha empezado bien porque él tiene mucha habilidad política y ha conquistado una mayoría en el Congreso, en parte volviendo a políticas que son políticas así más de un régimen parlamentarista, ¿no? De asignar ministros de diferentes partidos, incluso de partidos de oposición, de invitarlos a su gobierno. Entonces, en ese sentido, él ha empezado bien, pero tiene un desafío muy fuerte. Del lado ¿Cuál? económico, perdón. No, 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 no. Te iba a preguntar justo eso. Del lado económico, ¿cuál es un poco el reto principal? Bueno, del lado económico, hay dos problemas, yo diría. En primer lugar, el fin del ciclo económico. De una forma como otros países, en el post-COVID, Brasil tuvo un periodo de fuerte crecimiento. Entonces, 2023, 2022 creció como 3% y fue un año relativamente bueno, pero ese ciclo en Brasil
sí ya ha terminado y Brasil está desacelerando de una forma muy fuerte. No creo que va a haber recesión, pero el crecimiento este año va a ser bastante bajo, con poco crecimiento del empleo. Y eso va a ser una preocupación, porque obviamente Lula quiere una economía en expansión y está difícil la política monetaria. Y Brasil es tremendamente importante como líder regional, que es lo que queremos un poco en estos últimos momentos del programa, bueno, poner el foco. Yo veo ese escenario externo de relaciones internacionales es siempre una cosa positiva por la tradición del Itamaraty, que es muy fuerte, pero complicado. Bueno, nos vamos a tener que ir en 30 segundos. Tu pronóstico de cómo va a ser este periodo de Lula. Pues yo creo que este primer año es un año relativamente fácil para Lula y creo que va a salir relativamente bien. Yo pongo mucho énfasis en la reforma tributaria, que es algo que en Brasil se viene discutiendo a 30 años y sería importantísimo aprobarla. Creo que él va a conseguir aprobarla. Lo que pasa en los próximos años va a depender mucho de cómo la economía reaje. Si la economía continúa con problemas y crecimientos abajo del 1%, yo veo las cosas bastante complicadas para Lula. Pablo, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y de habernos traído este termómetro, esta temperatura de cómo están las cosas, cómo se perciben desde aquí en este recién arrancado nuevo periodo de Lula como presidente del Brasil. Muchas gracias. Fue Paulo Vieira da Cunha, socio director de Verbank Consulting. Gracias a ustedes por su atención y recuerden que nos tienen siempre en los horarios habituales de Globo Economía los fines de semana o cuando quieran en nuestro podcast. Hasta la próxima semana.